مدد یا سیدی مدد دستور برن شیخ عبدالله خالصان دستور یا مولانا شیخ ناصر نبی الفقاری دستور یا مولانا شیخ محمد ادیم النشباندی روانی دستور طریقت صوفی و الخیر فی الجمیع. بسم الله الرحمن الرحیم. No solamente se tiene que tener para dar, sino que además se tiene que poder dar lo que se tiene. Son dos pasos distintos. Mucha gente habla sobre hacer servicios, sobre hacer esto y no tiene nada para dar. Y mucha gente tiene mucho para dar, pero no quiere, no puede, no sabe, no le interesa darlo. Ambos puntos convergen siempre en la misma historia. Dar es un acto de servicio que tiene que ver con pensar en el otro a partir de pensar en uno. ¿Cómo hacer para una persona que no piensa en uno, que no piensa en sí mismo, pueda siquiera ver a su prójimo? No hay forma de que alguien que no se ve a sí mismo, que no asume la responsabilidad del ser humano, que no toma conciencia de su responsabilidad como hijo, como humano, como hijo, como padre, como hermano, como amigo, como vecino, como habitante, si no toma para sí mismo ninguna responsabilidad que tiene que ver con estos actos, ¿cómo hacer para que vea al otro y pueda pensar en ser solidario con el otro? Imposible. Y eso es lo que pasa hoy día. La gente se mira el ombligo y se sacan las pelusas del ombligo. Y lo único que hacen y se las vuelven a poner. Y vuelven a mirar el ombligo. Las vueltas del ombligo. Y solamente eso. Entonces, no se ven a sí mismos, ven su ombligo y no pueden ver nada para afuera. ¿Cómo podemos pedirle que ayuden? Imposible. Lo más que pueden hacer es poner una tarjeta de crédito. 10 pesos acá, 5 pesos allá, $1 aquí y ya está. Es lo máximo. Después no ven a nadie. Es el problema de esta época. Pero cuando la gente entra a un grupo espiritual o intenta entrar a un grupo espiritual o intenta entrar a un grupo que pretende intentar ser espiritual, suponemos que está preparado para otra cosa. Es una suposición estúpida. No está preparado para nada. Ni a veces tiene muchas ganas de cambiar. Pero es imposible que la persona sin verse pueda dar. No hay forma. Por supuesto que algunos se los toma, se los solicita y dan. Hay que sacarles las cosas. Por eso Maulana Shah Nassi nos enseñó todos los pormenores de estas acciones y nos entrenó para todos los pasos. Él sacaba a la gente las cosas, porque la gente no podía darlas. Por supuesto que visto desde afuera, ahora estábamos en Sudáfrica con Maulana Sheikh Mohammed y su hermano, y estábamos en una mesa al cierre de Sudáfrica, de Pretoria. Estábamos en una mesa, había 1500 personas comiendo con nosotros en otras mesas. La mesa donde nosotros estábamos era VIP. Había 3 o 4 peces gordos, bien gordos. Y la gente había diseñado un remate de cuadros alegóricos al sufismo y al islam. Bastante horribles los cuadros, por otra parte. Para recaudar fondos para la mezquita, para la construcción de las derga o mezquita en Soweto. Una idea, a ver, aquello era todo un circo. Dentro del circo, ¿cómo hacer para hacerles poner plata, más plata? Así que empezaban los cuadros y empezaba el remate, entonces se buscaba la base del cuadro, entonces decían, a ver, este cuadro, bueno, la base es 2000 rands. ¿Quién da más? ¿Quién da 2500? Entonces lleva Jodín, levantaba la mano y decía 4000. Entonces, 4000, alguno decía 4500, se lleva Jodín, decía, él da 6000. Entonces, sí, ningún problema, bueno, y seguía. 6000, ¿quién da más? 8000, y así.
un cuadro, dejaba pasar otro cuadro, o cuadro. La cosa que le hizo pagar creo que 25 o 30.000 rams al que tenía enfrente. Un pez gordo, muy gordo. Y después el pez gordo le pidió a Sheba Jaudín que le fuera a bendecir la casa que estaba construyendo y una de las 30 sucursales de empresas que tenía. Y allá fuimos, pues Sheba Jaudín me pidió que lo acompañara y allá fuimos. Es decir, es la forma de hacerles dar dinero a esa gente que no puede darla de otra forma. No hay forma. No hay forma. A otra gente hay que tomarle y decirle, vos andá a hacer servicio mañana. Andá a ayudar a fulano. A otro que decirle, vos andá a llevar esto. Porque la gente de buenas y maneras no piensa en el otro porque básicamente no piensa en sí mismo. Piensa en su ombligo. Su egoísmo es un egoísmo extraño. Yo no sé si se estudiará en las facultades de psicología el egoísmo de la persona que no se quiere a sí misma y es egoísta a partir de no quererse, no a partir de... Uno piensa que el egoísta es alguien que tiene y no quiere dar. El problema es que hay un egoísmo muy grande en la gente que no tiene nada y no quiere dar nada. Y no le interesa porque tiene un egoísmo muy grande. Podemos apuntar al psicólogo, está el psicólogo por allá. Si hay algo así en la universidad. Porque, a ver, nosotros somos egoístas, es un egoísta porque no quiere dar. Me das un pedacito, no, que egoísta. Está bárbaro, eso lo entendemos todo. Pero, a ver, el que no tiene nada porque no hace ningún esfuerzo personal por tener algo para dar, ¿cómo lo llamamos? ¿Y cómo hacemos para que esa gente vea al otro? Y piense en el otro. Y pensar en el otro es pensar en uno. Y ahí está el tema. Cuando ustedes dan sadaka, no es para el otro. Cuando ustedes dan una ayuda, no es para el otro, es para ustedes. Así que pensar en el otro es pensar en uno. Pero si uno no piensa en uno, no se tiene estima, no se tiene en cuenta. ¿Qué estima va a tener esta gente hoy que se tatúan, se lastiman, se ponen piercing, se atraviesan, tiene una autoestima destrozada? Se pasan horas en cosas idiotas e inútiles totalmente, perdiendo el tiempo totalmente, y son incapaces de mirar a su hijo, de pensar en sus hijos, en sus nietos, en sus vecinos, en los niños que están enfrente. Nadie. Porque no se ven a sí mismos. Es un problema de la época. Y tiene que ver con la no creencia. Cuanto menos se cree en Dios, menos estima se tiene por sí mismo y menos se ve al otro. Y más se piensa en que el mundo material nos va a favorecer o no. E incluso se llega a los límites más altos de esto, que es el desprecio del mundo material, como es el anarquismo, que es el ejemplo máximo de no pensar en el otro. Es cómo lastimar al otro. El ejemplo máximo de esta curva es el anarquismo. Ahí tienen a los anarquistas pensando en cómo hacer daño al otro. Y el otro es todo aquel que no piensa como él. Y ahí tienen un egoísmo de no tener nada y ser absolutamente egoístas. Y esto se arregla con creencia. Cuando la gente viene y me dice, porque no sé cómo hacer para pensar en mí, para pensar en el otro, con la creencia. Cree en Dios. Si crees en Dios, todo se resuelve. La punta de las pirámides es la creencia. Y la creencia se practica y se pone en práctica a partir de todo lo que hacemos como tárica para ser mejores seres humanos, o algunos para ser llamados seres humanos. Pero en la punta de la pirámide va Allah subhanahu wa ta'ala. Si no va nuestra creencia en Él, no hay nada que podamos arreglar. Porque lo que podamos arreglar dura poco. Así es como después empieza, sí, yo hice el esfuerzo, pero viste, cuando fui a ayudar a Felano me pagó con una cosa mala. Y entonces ya está otra vez está acomodado. Mientras que si uno pone nada más que Allah y hace todo por Allah subhanahu wa ta'ala y hace todo para su alegría y para su satisfacción, ni siquiera esperando la recompensa, porque vamos a esperar la misericordia de la recompensa de nuestras porquerías que hacemos para mejorar nuestra vida. Entonces, si lo hacemos por Allah, todo lo demás no tiene ninguna importancia y encaja perfectamente. Y como Él se ocupa de todo, nosotros nos ocupamos de todo lo que podemos. Pero la gente hoy realmente es no creyente. Por eso está como está la situación. Y por eso hay tanto egoísmo de nada y egoísmo del que tiene, las dos cosas. Quieren pensar en el otro, piensen en Allah subhanahu wa ta'ala. Háganse creyentes. Realmente. Que su corazón duela por Allah. Que su corazón sufra por Allah. Que su corazón sangre por Allah.
Y entonces es la única forma de que podamos llegar a pensar en nosotros, y a partir de pensar en nosotros podemos pensar en el otro. Si no, no hay arreglo. Juan Mila la Tawfiq, Mati Javi, Mati Alfaro.